Bueno, buenos días. Bienvenidos a todas las personas que se han conectado en esta sesión de entrevistas pares. Hoy presentamos como invitada especial a la senadora por el partido FARC, Victoria Sandino. Para nosotros es muy grato que la senadora Sandino haya aceptado esta invitación en un momento clave. Se están cumpliendo en estos días, mañana, se cumplen 3 años de la dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC, en ese momento, un 27 de junio de 2017. Esta, que era la guerrilla más antigua del occidente, dejó las armas. Sobre ese día hay unas imágenes que muchos colombianos, muchas personas vimos, que fueron las caravanas de hombres, de mujeres, por los caminos, por los ríos, por las trochas de Colombia, cumpliendo con un compromiso que habían adquirido en la ciudad de La Habana de entregar las armas, de hacer la dejación de armas. Hace 3 años ocurrió este hecho histórico para Colombia. Senadora Victoria Sandino, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación a Pares y a ustedes. Pues aquí estamos con ganas de intercambiar con ustedes, con la audiencia, con quienes nos siguen en este momento y esperando poder resolver todas las inquietudes que ustedes tengan y las que no, pues las quedamos debiendo, eso tampoco es problema. Muchas gracias, senadora, por aceptar la invitación. Me gustaría conocer cuál fue su sentimiento, cuál fue su sentir ese 27 de junio de 2017. Porque, para recordar, usted cumplía 24 años como miembro de la guerrilla de las FARC. Fueron 24 años. ¿Cuál fue su sentir ese día hace 3 años, senadora Victoria? Bueno, yo creo que aquí hay que hablar de muchos sentimientos siempre, ¿no? No solamente ese día, antes, durante y posterior y ahora. En todo este tiempo, creo que ha sido un manojo de sentimientos muy fuertes, muy complejos, muy difíciles. Al principio era como una situación de incertidumbre absoluta, pero también de mucha esperanza. O sea, era una fuerza allí que estaba interna, como que esto tiene que funcionar, pero con un miedo infinito a que no funcionara. Y el tema de las armas era muy complejo, muy difícil, muy fuerte. Si bien es cierto, en mi caso personal, yo no tengo, o sea, durante todos mis años en que estuve en la insurgencia, muchas veces me estorbaba el arma, solamente pensaba cuando estábamos en peligro, pero pues eso era muy complejo. O sea, no tengo ninguna cuestión con las armas, no es que me gusten. Pero ver a nuestra gente hacia ese camino, sabiendo que no tenía retorno, porque desde ese momento yo en lo personal supe que no tenía retorno, era muy fuerte, sobre todo porque muchos hombres y mujeres, la única forma de subsistir que habían tenido durante todos esos años había sido tener un arma y defenderse con ese arma. Así que más allá, el sentimiento estaba dirigido, vamos a entregar las armas, vamos a hacer dejación de armas, y el cumplimiento no lo van a cumplir. Esta oligarquía y este gobierno sí está en condiciones de cumplir, lo va a hacer, querrán de verdad pasar la página de la guerra y de la violencia en este país. Así que ese sentimiento fue muy fuerte y, y pues estos 3 años ha sido muy doloroso todo también. Senadora Sandino, en estos 3 años, después de la dejación de las armas, ¿cómo evalúa el compromiso que adquirió FARC con la verdad y con las víctimas del conflicto? ¿Cómo qué? Perdón, excúsame. ¿Cómo evalúa el compromiso que adquirió FARC con la verdad y con las víctimas del conflicto? Mira, el tema del compromiso sigue intacto. Nosotros
y nosotras hemos dicho desde el primer momento, desde que estamos en La Habana, yo lo digo por la misma experiencia, yo estuve en La Habana durante todo el proceso, pues en la mesa de conversaciones, cuando fueron las víctimas allá. Y dar ese paso, de decir, aquí hay que conocer la verdad, porque es que yo quisiera plantearte que no es un tema de cómo, cómo ve las FARC el tema de la verdad o cómo le va a las FARC, no, cómo le va al país con la verdad. ¿Qué sucede con esta nación, con esta Colombia que ha vivido en guerra tantas décadas y que hasta este momento no hemos tenido acceso a la verdad? Pues allí, en esa experiencia que tuvimos en La Habana, pues imagínese, era conocer la realidad de las víctimas y saber que definitivamente para sanar muchos corazones, muchas almas, para sanar cuerpos también, era necesario tener ese acceso a la verdad. Nosotros y nosotras seguimos comprometidos y comprometidas con las víctimas, con la verdad de lo que ha sido el conflicto en este país, pero necesitamos que no sea una sola parte, tiene que ser el conjunto de la sociedad, tiene que ser quienes han participado en el conflicto, quienes han fomentado este conflicto. Y si esa verdad no se da, pues no va a ser completa. Realmente va a ser muy triste si no se logra. Confiemos en el papel que está haciendo la Comisión de la Verdad con grandes limitaciones, porque recuerden que no es obligatorio, por ejemplo, en el caso de los terceros y de muchas otras fuerzas, acudir a la Comisión de la Verdad, pero aspiremos que la sociedad no se olvide de eso y que conmine a la Colombia entera, a toda esa Colombia, a todas esas actores, como dicen algunos, o instituciones, o personajes, o personalidades, o comunidades, a que puedan narrar sus historias y se pueda conocer esa verdad que tanto anhelamos. ¿Y cómo evalúa, senadora Victoria, el papel que está desempeñando la JEP en cuanto al compromiso de las FARC con las víctimas? Mire, yo digo que la JEP ha tenido muchísimas dificultades. La JEP es un ente bastante complejo, bastante, pues ha tenido mucha oposición desde el principio, ¿no? Y entonces también se encuentran muchos intereses también allí puestos. Por un lado, hay personas también dentro de la JEP que tienen un peso para no hacer justicia con todo el mundo. Porque aquí pareciera, y muchos lo han pretendido, que la JEP solamente se circunscriba al tema de las FARC. Y es que esa no es una jurisdicción especial para las FARC, es una jurisdicción especial para la paz, donde tienen que comparecer, donde tienen que llegar todo el mundo. Y ahí hay limitaciones también. Recuerde que sacaron a los terceros, sacaron a los expresidentes. Bueno, hay muchas cosas que no son completas en la jurisdicción especial, pero que aún así yo confío, de verdad confío plenamente en que haya justicia, que se imparta justicia, no contra solamente una de las partes que estuvo y estuvimos en el conflicto, sino contra quienes hayamos causado o hayan causado daño en ese periodo del conflicto a a la comunidad, al pueblo colombiano. Eso es lo que aspiro y yo estoy segura que también muchísimos en este país lo anhelamos. Senadora Victoria, hacemos el diagnóstico de un paciente. En este caso, yo le propongo que el paciente es la implementación del acuerdo de paz. Miremos en qué estado de salud está ese paciente. Un Bueno, primer mire, punto, sí, sí. discúlpeme, un primer punto que me gustaría tocar en su análisis es el de los asesinatos a los firmantes de paz. Hasta el momento, senadora, el país tiene que aterrorizarse frente a las cifras de hombres y mujeres firmantes de paz que han sido asesinados. Uh-huh. Contamos 212 firmantes de paz asesinados desde septiembre de 2016, que fue la firma del acuerdo de Cartagena. Contamos 29 firmantes asesinados
en estos 7 meses del gobierno del presidente Iván Duque. 48 intentos de homicidio sobre firmantes, sobre excombatientes. 50 familiares de firmantes de paz que han sido asesinados. Las cifras son terroríficas, las cifras son conmovedoras. Senadora, ¿qué pasa con las autoridades encargadas de la protección de los firmantes de paz? ¿Qué pasa con las autoridades encargadas de investigar este exterminio? ¿Y qué pasa, senadora, con la justicia encargada de, de producir sentencias de, sobre los responsables de estos hechos? Mm. Bueno, esa es una de las tristezas que tenemos que señalar, y de las impotencias también en este periodo, de estos 3 años y medio ya que llevamos de la firma del acuerdo de paz, más de 3 años y medio prácticamente, 3 años, 7 meses de la firma del acuerdo de paz. Porque yo estas cifras, así como usted las tiene allí, no las tengo tan claras, no tengo, lo que sí sé es que son más de 200 de nuestros compañeros y también sé que son más de 30 y 40 también de lo que lleva este gobierno del señor, o sea, más de la mitad de los asesinatos que han sido producidos en este gobierno, del señor Duque, del presidente Duque. Y en esa medida es muy doloroso porque las reacciones aquí han venido de todo tipo. La primera fue por parte del anterior ministro, el ministro de Guerra o el ministro de Defensa, Botero, que expresaba que eran asuntos de falda. Segundo, luego fueron ya fue el tema de que era el narcotráfico, es decir, que eran las bandas que estaban asesinando a nuestros compañeros. Y ahora la excusa es que son las mismas disidencias quienes están asesinando a nuestros compañeros, pero frente al tema de justicia no hay ningún tipo de reacción. Si el gobierno, si el Estado colombiano sabe quiénes son los que están asesinando a nuestra gente, ¿por qué no actúan sobre esos hechos? ¿Por qué no imparten justicia sobre esos hechos concretos? Y no hay ningún tipo de respuesta. Y entonces cada vez aumenta el número de nuestros compañeros asesinados y compañeras. También hay alrededor de 4 de nuestras compañeras asesinadas. Y fuera de eso, imagínense cómo queda la familia, porque muchos de nuestros compañeros han retornado a la vida civil, han tenido que asumir la responsabilidad de sus familias, de los padres, madres, de las personas adultas mayores que han tenido que asumir pues su responsabilidad sobre ellos y también han formado su familia, sus hijos. Casi todos nuestros compañeros asesinados tenían hijos e hijas pequeñas, pequeñitas, y esas mujeres han quedado allí a la deriva porque no hay ningún tipo de reacción, ningún tipo de respuesta, ni en materia judicial, ni en materia de, de garantía de derecho para estas personas que han quedado abandonadas y bueno, en la deriva. Aquí en una entrevista para senadora, el alto consejero Emilio Archila nos decía que según la fiscalía, a estos hombres y mujeres que han asesinado no los asesinan por ser o por pertenecer a FARC o por haber sido miembros de la guerrilla FARC, sino que por otras razones. Y la fiscalía dice no hay una sistematicidad, por lo tanto no se puede hablar de un exterminio. Entonces ese, digamos, es un análisis que están haciendo las autoridades competentes sobre ese tema, que es discutible. Pues imagínese usted si no hay sistematicidad. Aquí se está haciendo como en el mismo modus operandi que ocurrió con la Unión Patriótica. En la Unión Patriótica prácticamente la exterminaron y los gobiernos de entonces seguían repitiendo que no había sistematicidad en el asesinato, el exterminio de un movimiento político, pues que también surgió producto de una apuesta de paz.
y también con nosotros, con nuestra gente. Imagínese usted en menos de 3 años o en 3 años que ya llevamos de dejación de armas, porque bueno, antes la gente tenía las armas, si estuviera allí en las zonas veredales, como se le llamaba, este, pues tenían las armas, pero 3 años de no tener las armas, imagínese usted el número de muertos, más de 200 de nuestros compañeros asesinados. Entonces, si eso, que son asesinados, pues porque son excombatientes, firmantes del acuerdo de paz y que están en los territorios, entonces preguntamos qué es sistematicidad en este país. Eso es muy preocupante y por supuesto que es la forma, por eso nosotros hemos interpuesto una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y requerimos pues que sea atendido y exigimos también a las autoridades, a la fiscalía que pueda, más que preocuparse por dar justificaciones a los asesinatos que ocurren con nuestros compañeros, pues que actúe y que garantice pues el derecho a la vida. Es lo mismo que estamos diciendo como si no hubiese sistematicidad a al asesinato de líderes y lideresas sociales que están relacionados, que su naturaleza está relacionada con la recuperación de tierras o con la sustitución de cultivos de uso ilícito, o sea, con la disposición de eso es sistematicidad y este gobierno no ha reaccionado, ni el Estado ni la Fiscalía ha respondido a estas demandas y a esta situación que está ocurriendo en nuestro país. Senadora, hace unos días se publicó la información acerca de un informe del Instituto Kroc en el que hablaba de que el 74% de los compromisos del acuerdo de paz se estaban cumpliendo. Entonces, un porcentaje bastante alto. La Fundación Pares salió inmediatamente a decir eso no es cierto. Eso hay que mirarlo muy cuidadosamente, pero no es cierto que el 74% del acuerdo esté en este momento funcionando. La Fundación cree que el acuerdo va muy lentamente y que hay unos puntos del acuerdo que prácticamente están casi paralizados, por no hablar que están como silenciados. Así es. Yo quisiera, senadora Victoria, que nos hiciera un análisis de esos puntos, o mejor, de esa cifra del 74% que circuló hace unos días en medios de comunicación del Instituto Kroc. ¿Y cuál es su opinión y su análisis sobre, en general, los puntos del acuerdo? ¿Cómo van? Mire, es muy preocupante este tipo de mediciones. Nosotros siempre hemos tenido conflicto con la medición y con los informes que presenta el Instituto Kroc, precisamente porque la metodología cuantificar o contabilizar este tipo de avances que hace el instituto, pues es una metodología que no aplica al territorio colombiano, que no aplica incluso a las mismas condiciones del acuerdo de paz. Tengamos en cuenta que lo hacen desde la centralidad. El CRO no tiene gente en los territorios. El CRO no va a los territorios para constatar, por ejemplo, el nivel de cumplimiento del acuerdo. Si el acuerdo de paz, el punto 1, hablemos de ese, para ver si eso está en cumplimiento o no. El punto 1, el de reforma rural integral, recuerde que el propósito de la reforma rural integral es superar la pobreza en la ruralidad, en el campo colombiano. Y veamos a ver cómo está la situación de pobreza en los territorios. O sea, dónde están esos? Primero, la tierra. El gobierno entrega una cifra que es sospechosa porque uno dice, ¿dónde está? Si la gente sigue aún sin tierra, la gente no tiene titulación de tierra, las mujeres que se le estableció que tendría que tener prioridad en la titulación de la tierra, no la tienen. Las mujeres no tienen la titularidad de la tierra. Y fuera de eso, los programas que se habló siempre, esos programas nacionales, ni siquiera, imagínense que salieron 2 programas por vía de decreto de decretos leyes en el tiempo del fast track,
que era el tema de la adecuación de tierra, y eso no ha salido. O sea, no se ha puesto en marcha. Esos programas nacionales de los cuales hablamos, que eran para superar esas condiciones de pobreza, hoy en día en los territorios no están en funcionamiento. Además, aquí hay un problema serio y es lo que está pasando con este gobierno, ¿no? El gobierno ha venido pedaceando el acuerdo, el gobierno ha venido simulando el acuerdo y ha venido modificándolo. Por un lado, habla de zona futuro, cuando lo que estábamos hablando era de territorios PD que era de una implementación temprana que en este tiempo tendrían que estar en funcionamiento. ¿Dónde están los funcionamientos de los PD de manera específica, clara, con respecto a las propuestas que la gente hizo en sus intervenciones, en los distintos foros, en los distintos encuentros que hizo la comunidad para poner en marcha los PD, que era justamente con eso, con participación específica de la gente, con lo que la gente quería? Eso no se ha hecho, como tampoco ha avanzado en el Congreso las reformas estructurales que hacen falta para poner en marcha pues, la implementación del acuerdo de verdad, verdad. Precisamente, senadora, eh, hace unos días vi que usted se refirió a un documento publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica acerca del proceso de entrega de armas y de paz que hubo con la guerrilla liberal de Guadalupe Salcedo. Me llamó mucho la atención porque mirando el documento, las solicitudes, como las que usted acaba de mencionar, en 1953, que fue cuando la guerrilla del Llano de Guadalupe Salcedo entregó las armas, eran, en cuanto al tema rural, eran las mismas y no se cumplieron. Estamos más de 70 años después y no se cumplieron. Es decir, el gobierno no cumplió con unos acuerdos que había prometido en 1953. Entonces, creo que esa es una tarea pendiente y es una tarea histórica que queda pendiente. Ese es el problema. Yo quisiera un comentario pequeñito frente a eso. Recuerde que nuestro queridísimo Alfredo Molano señalaba de cómo el conflicto en Colombia se originó precisamente, y él lo señalaba de una forma terrible, en el sentido de que no solamente se había originado, sino que el conflicto seguía siendo justamente por la tenencia de la tierra. Eso originó ese conflicto en Colombia y estamos hablando ese acuerdo de hace más de 70 años que no le cumplieron y era por la reforma, por esta reforma, por una reforma rural integral, si le podríamos llamar en ese tiempo, cuando se surgió las FARC en el 64, el 20 de diciembre, ahorita justamente, se cumplen años en esa fecha en que se elaboró el programa agrario de los guerrilleros. El programa agrario de los guerrilleros no era más que una reforma rural de esa comunidad que empezó esa lucha armada porque no le dejaron ninguna otra alternativa. Y sigue siendo la lucha de la ruralidad, del campo colombiano, de los campesinos y campesinas, pero también de los pueblos étnicos en materia de tierras colectivas, para que esa reforma que tanto anhelamos sea efectivo y que el Estado colombiano cumpla. Eso era parte de justamente de esas incertidumbres que teníamos en ese tiempo. Pero bueno, estamos en la política y teníamos que seguir luchando y esta es la salida que siempre hemos buscado, la salida política, y seguiremos allí. Pero esta oligarquía de verdad que no tiene ninguna voluntad de cumplimiento de sus pactos, de sus convenios, si estos están referidos con el pueblo colombiano. Senadora, ¿qué papel está desempeñando en el cumplimiento de del acuerdo de paz la comunidad internacional? Mire, ayer justamente yo estaba en una reunión con, eh, con unas personas y estos promotores de paz que el gobierno nombró para con el ELN, y hablábamos justamente, o por lo menos mi intervención la hacía alrededor de ese tema, ¿no? Del papel de la comunidad internacional. Yo no creo que este gobierno tenga voluntad de paz,
ni para cumplir el acuerdo con nosotros y con el pueblo colombiano, ni para alcanzar o para establecer una mesa de conversaciones y un acuerdo de paz con el ELN. Aquí lo tenemos que pelear realmente, la salida política definitiva a toda esta situación que vive nuestro país y sobre todo el cumplimiento de lo que se ha pactado. Y en esa pelea la comunidad internacional juega un papel trascendental, yo creo que sí puede hacerlo. Yo siento que si, primero, que si no hubiese sido por la comunidad internacional no hubiésemos podido alcanzar ese acuerdo, el acuerdo de paz que nosotros alcanzamos en el 2016. Segundo, los muertos serían superiores. No lo dudo que los muertos serían superiores si la comunidad internacional no estuviera aquí presente. Ahora, considero que ese papel, no obstante de ser muy importante, considero que tiene que ser mucho más activo, mucho más efectivo, porque lo que está ocurriendo, mire usted el informe del comisionado de derechos humanos acá en Colombia y todo el escándalo que armaron porque había dado un informe que muestra, refleja el tema de los asesinatos de líderes y lideresas sociales, de los asesinatos de nuestros compañeros. Pues en parte necesitamos que esas acciones sean mucho más efectivas de parte de la comunidad internacional con hechos como estos y que a nivel internacional se actúe frente a un Estado que no está cumpliendo con sus pactos. Senadora, usted en su vida ha dado luchas. Usted se declara una persona antirracista, se declara anticapitalista y se declara antipatriarcal. Una de esas luchas, senadora, ha sido, tengo entendido, la que usted dio primero en la guerrilla de las FARC por reivindicar el papel de la mujer y ahora en el partido FARC para reivindicar el papel de la mujer fariana. Cuénteme o cuéntenos un poco, senadora, en este momento, durante estos 3 años, ¿cómo es el papel de la mujer fariana dentro del partido FARC? Bueno, sí, mira, yo quisiera señalar con todos esos elementos que usted está planteando, que me parecen bien interesantes. Sí, yo creo que todos los colombianos y colombianas deberíamos ser anticapitalistas, porque este sistema nos oprime, oprime a la gran mayoría de la población. Y eso no puede haber justicia mientras eso exista, ¿no? En segunda medida, el tema del racismo. El racismo existe, muchos piensan que no. Hoy escuchaba, ustedes recuerdan que ayer la señora Cabal fue tendencia precisamente por una situación tan dolorosa como es el hecho de lo que ocurrió con la niña allá en Pereira, con la niña indígena y los militares que la violaron. Y la señora quiso no, desmintió y desvió, pretendió desviar. Pero hoy para arreglarla, entonces le hace Mabel Lara una pregunta sobre el tema de su posición racista y ella dice que no es racismo. O sea, que hacer un chiste, estigmatizar a la gente negra, decir que los negros no hacemos sino pelear, que armar peloteras entre nosotros todo el tiempo, eso es racista. Esos son chistes racistas, comentarios racistas, pero eso va más allá porque asesina también a nuestra gente. Yo soy de origen negra, mi madre es negra. Y yo al principio no entendía el tema de qué era ser negra. Eso fue después, mucho tiempo después. Yo recuerdo muy pequeñita, lo que pasa es que una de esas cosas no se puede, hasta que las cuenta, ¿no? Pero muy pequeñita, cuando íbamos a la escuela, y habían otras niñas también negras, pero me decían negra, pero a mí me dicen negra y a mí me gusta que me digan negra. Ahora me gusta más que me digan negra. Pero en esa época me decían negra de manera despectiva. Esa negra, negra. Y no era tan negra, pero yo era negra, porque mi madre era negra. Y mucho tiempo después fue que entendí qué significaba ser negra. Y yo hoy en este país, el ser negro y la identidad negra nos mata, nos asesina, como ha venido sucediendo
con los jóvenes que han venido asesinando en varios lugares del país por su condición de ser negro. También muchos de nuestros compañeros que han asesinado ha sido en estos territorios, el territorio del Pacífico, el territorio en Tumaco, bueno, en todas estas regiones donde hay población negra. Ahora, y sí, yo soy feminista. Por ahí un artículo había dicho que yo había salido del closet en el 2013 cuando llegué a La Habana. Sí, como tal, yo considero que sí, porque eso es un sentimiento, eso es una lucha que se lleva desde siempre. Yo recuerdo que desde siempre la tuve, desde antes de mi militancia, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi militancia política, cuando llego a las FARC, a la insurgencia, igualmente. Y ahí trabajamos con las mujeres y cuando llegamos a La Habana definitivamente visibilizamos esa lucha por los derechos de las mujeres colombianas, pero también de las mujeres de las FARC. Nosotras, ¿cómo estamos? La situación no es distinta a la situación que viven nuestros compañeros, un poco peor incluso, y tampoco es distinta a la situación que viven las mujeres colombianas. Imagínense, nosotras que habíamos dado un paso, estando en la guerra, bien fuera por la guerra o por lo que fuera, donde allí se habían roto los roles tradicionales, el tema de que a las mujeres les toca las labores de cuidado, de no sé qué, bueno, nosotras eso no lo teníamos así, eso, incluso hasta lo habíamos olvidado, que pudiera existir este tipo de roles así. Y cuando retornamos a la vida civil, como lo hemos hecho ahora, muchas de nuestras compañeras lamentablemente no les ha quedado ninguna otra opción que cumplir esos roles, dedicadas a criar a sus hijos, a cuidar a sus hijos, a cuidar a la casa o a esos sitios, cuartos que tienen como casa allá en los espacios territoriales. Bueno, atravesado todo esto por el tema de violencias. Eso es muy doloroso y lo tengo que decir. Hoy en día el tema de las violencias está generalizada en muchos lugares de las comunidades, pero también en los espacios donde están nuestras compañeras. Eso es doloroso. Nosotros estamos en una campaña permanente, especialmente desde las mujeres es guerrillera, denunciando estos hechos, acudiendo a las rutas, pero esas rutas no funcionan. Las rutas institucionales no funcionan en materia del tema de atender los casos de violencia que se presentan entre las familias, en los hogares, no existe. Entonces nuestras compañeras que fueron mujeres fuertes, mujeres que portaron un arma, mujeres que no se dejaron, y voy a decir una palabra, si ustedes me permiten, con mucho respeto, no se dejaron joder, pues ahora están padeciendo el flagelo de la violencia. Y bueno, también hay otro grupo de mujeres nuestras, increíbles, fuertes, que siguen luchando, pero claro, con dobles y triples jornadas porque están en el trabajo comunitario, en la militancia política, están como lideresas, pero también están atendiendo a las familias y otras están y estamos estudiando, como muchas de nosotras, que a pesar de las jornadas extenuantes de trabajo que tenemos, pues estamos también en estudios académicos pues, para superarnos y formarnos, que Usted, queremos hacer senador esto. Sandino, está estudiando sociología en este momento. Así es, Sí. Es periodista también. un poco, por lo menos académicamente. Senadora Sandino, entonces, vamos a tomarle la temperatura a otro paciente, a mirar cómo está de salud. Y es el partido FARC. Esta semana salió en los medios, fue noticia, algo que se llamó la crisis interna del partido FARC. ¿Por qué? La noticia fue que expulsaron del partido a dos miembros históricos, a Fabián Ramírez y a Andrés París. La noticia fue esa, y que esa expulsión se debió a una serie de desacuerdos que tenían o que tienen estas dos figuras históricas de las FARC con el liderazgo de Rodrigo Londoño. La noticia o la información dice que usted está en un grupo dentro de esa, digamos, de ese comité que votó
si expulsar o no a los dos históricos de las FARC, y usted está en un grupo que no estuvo de acuerdo con la expulsión de estos dos miembros. ¿Nos puede contar, senadora Sandino, qué ocurrió realmente al interior de las FARC y ese paciente, cómo está de salud el partido FARC hoy? Bueno, mire, yo quisiera hablar de que nosotros siempre tuvimos una militancia política. Cuando estábamos en las filas, pues teníamos la militancia, nosotros teníamos las células, como le llamábamos, donde allí discutíamos de manera permanente todo el acontecer político, pero también nuestra vida cotidiana en las filas. Era un espacio democrático bien importante en la vida. Yo creo que eso ayudó a mantener esa relación equilibrada entre lo que es la estructura militar con la militancia política, porque eso fue lo que fuimos siempre. Así que lo que hoy estamos viviendo y transitando es la conversión de ese partido político que tuvimos cuando estuvimos en la insurgencia a un partido político legal, abierto, a un partido político pues no determinado por la vía militar, ¿no? Por las jerarquías militares. Y eso es un aprendizaje muy fuerte. Eso tenemos que, creo yo le pido a la gente comprensión en este debate que tenemos en el país y que tenemos muchos y muchas al interior del partido. Porque efectivamente, bueno, hay que decir también otra cosa. En los tiempos de la insurgencia nosotros éramos un partido marxista-leninista, o sea, tal cual así se identificaba. Podemos hablar otro día otro tiempo de esos conceptos. Hoy en día no somos un partido marxista-leninista. Entonces, en esa medida, como no está en nuestros estatutos como contemplado como un partido marxista-leninista, pues hay muchos debates. Esa es la pura verdad. Aquí hay muchas discusiones internas y externas. Y por supuesto que esas discusiones externas también afectan la vida interna del partido, de la militancia, porque obviamente la militancia no es únicamente la gente que venimos de la insurgencia, sino que también son colombianos y colombianas que creen en esta apuesta política y que se han comprometido a participar de manera activa en el partido. Entonces hay varias visiones, ¿no? Muchas visiones, diría yo. Gente de las grandes ciudades, gente de los territorios que no venía de la insurgencia, pero que tienen su visión y que quieren contribuir. También estamos quienes venimos de la insurgencia, quienes tenemos este aprendizaje y tenemos que aprender. Entonces, sí, repito, hay debates internos muy fuertes. Yo soy parte de la dirección nacional. Siempre he tenido una posición crítica con todo esto, especialmente crítica con el gobierno, con el régimen, por la forma en que no se ha cumplido el acuerdo, por la forma como se le ha mentido al país. Y eso incide en el partido, definitivamente. Yo no soy dada y no me gusta dar estos debates hacia afuera. Ustedes me excusan porque nosotros tenemos unas instancias. Seguramente llegará el momento en que yo decida hablar con carácter y con criterio frente a lo que está sucediendo. Lo único que puedo decir es que efectivamente esas diferencias, yo estoy en oposición de muchas de esas posiciones que tiene alguna de la mayoría de la dirección, no digo de la militancia, porque pues no hemos hecho el Congreso o la Asamblea Nacional, pero de lo que han planteado nuestra dirigencia, pues porque aquí también tenemos otra realidad. Hay gente nuestra que venía, que era el secretariado de las FARC, que era del Estado Mayor de las FARC y muchos otros que entramos que no somos, que nunca fuimos nada de eso. Entonces, todas esas posiciones, convergerlas no es fácil. Así que si me preguntan, sí, yo tengo una posición contraria a la mayoría, pero es una situación que no puedo hablar ahorita porque imagínense, ni siquiera las resoluciones han salido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Unas resoluciones que no han salido, ahí hay unos debates internos, si eso es legal o no es legal, si la Comisión de Ética lo es o no lo es, porque no está inscrita en el Consejo Nacional Electoral. Bueno, esperemos que se haga ese trámite y no es solamente
esos dos señores que usted me está mencionando, sino que también están otros compañeros allí que me parece a mí pues que en estos tiempos justamente de pandemia, en esta crisis en la que estamos, la discusión nuestra tiene que ir por otro camino. Precisamente, senadora, vamos a mirar cómo está de salud otro paciente, que es la emergencia nacional. Eh, en estos momentos, el Congreso, del que usted hace parte como senadora del partido FARC, tiene un papel fundamental. ¿Cómo evalúa usted, senadora, el comportamiento que ha tenido el Congreso en esta emergencia nacional, haciendo control político al gobierno del presidente Duque? Y me gustaría conocer un poco en detalle acerca de dos ideas o dos, mejor, disculpe, proyectos que usted viene abanderando, que es el de la hipoteca inversa, que es una crítica muy fuerte que usted está haciendo sobre eso, Ujú. el de la universidad pública gratuita, que es algo que también ha estado en estos días en la coyuntura informativa por lo que ocurrió con el Colegio Mayor de la Universidad, el Colegio Mayor de Cundinamarca y la solicitud que están haciendo de los estudiantes de la Universidad Distrital para que sea un semestre gratuito. Ujú. Entonces, son dos, digamos, dos preguntas en una sobre ese paciente, senadora. Sí, mire, nosotros, y lo tengo que decir así, yo no sé qué opine la gente que nos está siguiendo en este momento, que nos está escuchando, nosotros no éramos partidarios como bancada, no fuimos partidarios ni partidarias eh, de las sesiones virtuales del Congreso de la República, porque considerábamos que el Congreso tiene que hacer una, un control político efectivo, real, y aquí lo que vimos fue una dictadura del micrófono, es decir, ni siquiera el funcionamiento de una junta directiva del Senado de la República ni del Congreso, porque pues es el presidente el que está manejando todo, todo el debate. Y entonces, mientras el gobierno, porque sí, van a decir, ah, pero es que se hicieron no sé cuántas sesiones con, con los ministros, con los funcionarios públicos encargados, pues, que tienen responsabilidad en el Estado para manejar la crisis de lo que está pasando con el COVID y todo esto. Pues imagínense que no, porque mientras allá iban, nosotros, fue una cosa extremadamente agotadora. Miren, nosotros estamos empezando comisión tipo 7, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Teníamos comisión, bueno, yo estoy en 4 comisiones, ese es mi problema. Yo estoy en 4 comisiones, tal vez estoy pagando la primiparada o yo no sé qué cosa. Como estoy en la comisión afro, estoy en la comisión para la equidad de la mujer, estoy en la comisión de paz y en la comisión séptima, y fuera de eso, pues lo de plenaria, pues un asunto bastante. Entonces empezaban las jornadas desde las 7 de la mañana en comisiones y la comisión constitucional comenzaba a las 9 o 10 de la mañana y la plenaria comenzaba a las 2, 3 de la tarde y se iba todo el tiempo hasta las 12 de la noche. Entonces, y en todo ese periodo, ¿qué era lo que íbamos a presenciar? Pues que fueran los funcionarios del gobierno a hablar 3, 4 horas y que luego los representantes de partido hablaran 5 o 7 minutos y que si nos daban la palabra, quienes no fuéramos los representantes o voceros de los partidos, serían 2 minutos y medio, 3 minutos. Entonces así ningún debate es posible. Eso realmente no es garantizar un equilibrio democrático y el papel que tiene que realizar el Congreso de la República. Pero lo peor no es eso, lo peor fue lo que ocurrió el día antes del final de las sesiones, o sea, el 19. El 19 había que hacer el debate de control político al Estado, al gobierno colombiano, sobre no sé cuántos, más de ciento y tantos decretos que han emitido, y resulta que no, fue un saludo a la bandera, fue simplemente unos informes que presentaron unas comisiones en las cuales ni siquiera el presidente nos quiso incorporar a nosotros, o sea que como parte de la oposición ni siquiera pudimos tener acceso a poder presentar esos informes. Entonces, en concreto, el control político en esta etapa realmente no ha funcionado como tiene que funcionar, digo, en esta etapa de pandemia.
y tampoco lo hemos podido realizar porque cuando vamos, antes teníamos, por lo menos podíamos ir a los territorios con las comunidades a través de foros, de audiencias, que también es otra forma de hacer control político, y tampoco lo hemos podido hacer por estar pues en este tema de la virtualidad que nos gasta tanto tiempo también, porque ya les dije cuáles eran esas jornadas. Así que yo considero que como bancada, a pesar de que hacemos un balance positivo en el sentido de que estuvimos haciendo eh, permanentemente nuestras intervenciones allí en el Congreso, en plenaria. Mire, yo me quedaba hasta el último minuto, en el 11:58 para ver si me daban la palabra, 11:58 para que hablara 2 minutos. Cosas como esas, como ocurrieron allí. Entonces, pues hay que señalar que la situación no es nada fácil para un control político en las condiciones en las cuales estamos actualmente con la virtualidad. Esa idea, senadora, esa crítica sobre la hipoteca inversa, que es una idea del gobierno, ¿nos puede contar muy rápidamente cuál es su posición frente a esa propuesta? Claro que sí. Imagínense usted que el ministro de Vivienda, el ministro Jonathan, presentó ese proyecto el año pasado en la Comisión Séptima, de la cual yo vengo. Yo estoy en la Comisión Séptima. Y allí, en esa comisión, el ministro le dijimos que no a la hipoteca inversa, porque de verdad que es una estafa para la clase media, es una estafa para esas personas adultas mayores que durante tantos años han trabajado por una vivienda, que la han pagado con creces, mejor dicho. Entonces yo hacía pues un videíto que ha tenido mucha acogida, diría yo, porque precisamente toca un tema que es muy duro, muy complejo, explicando lo que ha sido la hipoteca normal, convencional. Aquí ese tema, sistema hipotecario, recuerden, hace muchos años le quitó la vivienda a muchísima gente y le sigue quitando la vivienda a mucha gente si se atrasa un poquitico con el banco. Y bueno, yo hoy que estoy en esa, hoy que estoy con créditos y vainas de esa, uno sabe lo que significa no pagar una bendita cuota de esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la hipoteca inversa? Por eso nosotros decimos, esto es una estafa para las personas que tienen una vivienda, las personas adultas mayores. Entonces decíamos, ¿qué es lo que ocurre con la dichosa hipoteca inversa? Pues que la persona que ya después de que ha adquirido su vivienda, después que la ha pagado durante tantos años, viene el banco, le ofrece, ahora yo le vuelvo a recuperar su vivienda y le voy a devolver hasta que el día que usted se muera, que se mueran los dos, digamos, le vamos a devolver unos ingresos que el gobierno no ha dicho cuánto va a ser, pero que según información que tenemos no va a ser superior a 400 o a no sé cuántos mil de pesos. Segundo, esos ingresos es el banco quien evalúa la casa o avalúa la casa, es el banco, porque hay un perito que es el que determina, pero los recursos con que se le paga al perito es los recursos que el banco va a asignar para el pago de la vivienda. Si la persona, por ejemplo, vive mucho tiempo, digamos que una persona de 65 años, de 68, 70 años, se mete a una hipoteca inversa y dice, la expectativa de vida son 20 años, pues entonces va a ser muy poquito lo que va a recibir. Y si la persona se muere antes, pues además de que recibió muy poquito, el banco gana mucho más todavía. Si la persona dura más o dura menos, o dura más de lo que se diga, si va a decir que la expectativa de vida son 15 años o 10 años y dura más, pues el banco va a perder. Pero el banco es clarísimo, es inteligente, la banca colombiana, la banca, el sistema financiero jamás va a perder. Entonces lo que está ocurriendo realmente es que pretenden volver a quitarle la casa a esas personas que durante tanto tiempo la pagaron. Y hay muchas cosas que no están claras. Por ejemplo, los arreglos de la vivienda, ¿quién lo va a pagar? El mejoramiento de la vivienda, si es que el sector mejora,
pues se va a perder porque la va a ganar también el banco. Por eso insisto y voy a seguir insistiendo que es una estafa y que eso no pasó en el proyecto que pasó el ministro de Vivienda y que no podría presentarlo porque no tiene nada que ver con el tema de la pandemia. Eso es lo que quería expresar. Es una ley del embudo, o sea, lo ancho para ellos. Absolutamente, absolutamente. Finalmente, senadora Sandino, primero agradecerle, por supuesto, haber aceptado nuestra invitación para este espacio, esta entrevista, y quisiera finalizar preguntándole lo siguiente. Hoy es viernes de Matarife. ¿Usted, senadora Sandino, ha visto la serie? ¿Tiene alguna opinión sobre esta serie que ha causado furor en el país? No, mire, he recibido comentarios, he estado viendo algunas, pero no completa. No he tenido tiempo para verla completa, la voy a ver completa. Hay que verla, yo creo. Hay que prestarle atención también, porque lo que está ocurriendo en este país es necesario que se cuente de distintas maneras, pero tenemos derecho a saber la verdad frente a los hechos que han ocurrido en nuestro país. Y bueno, entonces si estas series a, muestran alguna de esa realidad, es importante. Así que yo estoy de acuerdo en que las veamos. Senadora Sandino, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y que tenga muy buen día. Muchas gracias a Muchas todas las gracias. personas. Claro que sí, muchas gracias a ustedes y también a quienes nos han seguido, nos han acompañado en este momento. Y bueno, hasta una próxima, con mucho gusto.